Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de impuestos, o mejor dicho, de condonación al pago de impuestos a grandes capitales, déjenme decirlo así, en los años recientes, en el México de hoy. No es algo de hace décadas, sino es algo absolutamente del presente. Pero a ver, ayúdenme un poco a contar qué ha sucedido en esta materia. Iván, comencemos contigo. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. La condonación de impuestos son básicamente apoyos económicos que se otorgan a los contribuyentes por diversos motivos. Puede ser el apoyo a las familias mexicanas, puede ser una manera de incentivar el crecimiento de la economía, en fin, hay varios supuestos, pero en México lo que ha sucedido es que estos programas de condonación de impuestos, aunque se justifican de esa forma, en realidad terminan beneficiando a grandes contribuyentes que no pagaron impuestos durante un periodo determinado y que además el SAT en administraciones pasadas no intentó recuperar esos créditos. Eso está comprobado por la Auditoría Superior de la Federación y a pesar de estos problemas, lo que sucedió en sexenios anteriores era que se implementaban programas de condonación masiva de impuestos y los grandes ganadores fueron los grandes contribuyentes. A ver, ese punto me parece interesante, porque se suele decir, tú eres fiscalista, Israel, tú nos puedes decir si es así o no, que los pequeños y medianos contribuyentes son cautivos, se dice. Terminamos pagando nuestros impuestos todas y todos, pero que suele suceder que los grandes contribuyentes, los que generan grandes riquezas, logran encontrar la manera de evadir esta obligación, que es una obligación jurídica, política, y yo también diría una obligación cívicamente moral, digamos, con su comunidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, yo no diría que logran evadir, yo creo que se acogen al esquema y han encontrado ese resquicio perfecto, porque finalmente esos actos están fundados y motivados y ellos simplemente tienen acceso a un programa que lance el gobierno. O sea, es legal. Es totalmente legal. A ver, la finalidad un poco de la condonación, como su nombre lo indica, a lo mejor para la gente que no es experta en estos temas, es una forma de extinguir la obligación fiscal, una forma de liberarte de la deuda. Obviamente la principal forma de liberarte de la deuda tributaria, pues es el pago, ¿no? Tú pagas. Pero hay otra forma que es este perdón de la deuda. Y el perdón de la deuda tiene un fin benéfico. Muchas veces, como lo dice Iván, si existen ciertas zonas económicas o se quiere proteger ciertos sectores o existe una catástrofe natural, pues es obvio, ¿verdad?, que no le vas a hacer pagar el impuesto predial a alguien al que se le acaba de inundar su casa, ¿no? Entonces, digamos, un poco para suavizar la dureza de la ley. Digamos, en ciertos momentos excepcionales, claro, el Estado te dice, estás pasando por un momento difícil, no te voy a cobrar los impuestos para que tú puedas invertir tus recursos en salir de la situación en la que estás. Digamos que se insertan dentro de lo que se conoce como facultades de emergencia económica que tiene el Ejecutivo Federal. Es eso. Ahora, decías que son normalmente los que logran encontrar estos requisitos. Me imagino que también porque tienen muy buenos abogados y contadores, son los grandes capitales. ¿Y eso es público, Iván? ¿Sabemos quiénes son y cuánto han dejado de pagar? Sabemos de algunas personas, de algunos grandes contribuyentes, y esto se debe a que en 2015 fue reformada la Ley General de Transparencia para que toda la ciudadanía tuviera acceso a la información sobre los contribuyentes chicos, medianos o grandes, a quienes se les condonaran multas, impuestos, otro tipo de deudas. Eso es a partir de 2015, pero lo que pasó en los sexenios anteriores, que fue cuando se implementaron estos programas masivos de condonación de impuestos, en donde se beneficiaron 150,000 contribuyentes, pero en realidad 50 de ellos concentraron la mitad de todo lo que se condonó. Eso es lo que no está. ¿Podemos saber de qué montos estamos hablando? A 50 contribuyentes se les condonó aproximadamente 200,000 pesos y eso equivale a un poquito menos que el presupuesto de la Ciudad de México, por ejemplo. No, 200,000 millones de pesos. Sí, yo dije 200,000 pesos, bueno, está bien. Sí. 200,000 millones de pesos. Exactamente, a 50 personas, a 50 grandes contribuyentes, y alguno de estos, según la Auditoría Superior de la Federación, lograron no pagar impuestos durante un programa de condonación y otro programa de condonación. O sea que encuentran la forma de aplazar sus pagos de impuestos, decirle al SAT sí te voy a pagar, pues no cumplir sus obligaciones y se acogen a un programa de condonación de impuestos. Por fortuna en este sexenio no ocurrió eso. En el que está ahora en curso. Exactamente, porque estos programas se hacían
al inicio de cada administración. En el primer año de Calderón se hizo un programa así, en el primer año de Peña Nieto se hizo un programa así, y este año no sucedió. Entonces, lo que está pasando con estos 2 sexenios anteriores es que ya se comprobó que hubo grandes contribuyentes beneficiados y el INAI, la autoridad, el órgano garante de transparencia en el país, ha dicho más de 40 ocasiones que esa información se debe revelar, es decir, que el nombre y los montos y los motivos de las personas y por qué se dieron estas condenaciones deben de publicarse, y eso está ahorita en litigio en un caso que Fundar ha litigado por más de 3 años. Ahorita nos cuentas ese caso, que me interesa mucho el caso concreto por lo que implica y por lo que podría suponer. Pero te hago una pregunta, Israel, que me parece relevante esto que nos dice Iván. Durante los últimos sexenios ha habido una discusión en torno a si debería o no de haber una reforma fiscal. Hay quienes decimos que sí, sin ser fiscalistas, pero que es necesaria lo que sería una reforma fiscal progresiva, ¿no? En la cual, pues, quienes más tienen, paguen más, y así de esta manera vayas compensando las desigualdades y vayas contando con recursos para poder intervenir, digamos, en la esfera de lo social. Claro. Hubo el sexenio anterior, que fue una reforma, pues yo creo que en el sentido adecuado, aunque limitada y polémica, y este gobierno ha dicho no va a haber reforma fiscal, no va a ser a través, al menos es la postura del presidente, no necesariamente la es de los legisladores, claro, pero sí del presidente, y sin embargo, por lo que nos dice Iván, se toman medidas como esta, de no relanzar un programa que permite estas grandes condonaciones fiscales. De alguna manera, podríamos decir que eso en sí mismo es una suerte de reforma fiscal. Claro, de alguna manera sí, porque anteriormente, como ya lo dijo Iván, todas las administraciones anteriores han estado tirando del instrumento fiscal también como un instrumento para recaudar impuestos, porque claro, la condonación es un vehículo para recaudar impuestos en el corto plazo. El problema que generan este tipo de instrumentos es que merman el cumplimiento tributario en el largo plazo, porque precisamente la percepción ciudadana del resto de contribuyentes que no se ha visto beneficiada de este tipo de privilegios, pues dice, pues entonces yo ¿por qué pago si a muchos se les está condonando? Entonces, claro, a mí me parece una muy buena medida de este gobierno, una especie de reforma fiscal, como lo estás diciendo tú, y yo creo que es positivo. Desde ese punto de vista es positivo. Sí, hay cosas criticables, pero es positivo. Pero desde alguna perspectiva incluso económica, por los montos de los que habla Iván, desde luego, no estamos hablando de una cosa de poca monta. Para nada, para nada, para nada. Que yo creo que diga, ese dato démoslo. Y ahora vamos, porque por un lado analizamos la política fiscal, analizamos esta medida condonatoria que antes se llevaba a cabo y ahora no, pero por el otro lado hay toda una discusión en torno a la transparencia, ya lo decías tú, Iván, y en torno a la información, y en torno al derecho a saber quiénes son y cuánto se les ha condonado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se meten en eso? ¿Por qué se les ocurrió a ustedes ponerse a litigar un asunto que alguien podría decir, bueno, pues es un asunto pues, de los empresarios, el gobierno, y se acabó? Bueno, hay muchas razones. Podría empezar por una personal, que fue cuando la auditoría lanzó este informe de la cuenta pública. Me indignó ver los montos y ver esas cantidades, ¿no? En términos institucionales, a nombre de Fundar, esto tiene que ver mucho con la labor cotidiana de Fundar, que es abogar por el cumplimiento y por el cumplimiento de lo que dice el INAI, por el cumplimiento de las órdenes administrativas, y así garantizar que el derecho de acceso a la información sea pues, vigente y sea total de algún modo. Nosotros nos dimos cuenta que el SAT, a pesar de que el INAI venía diciendo muchas veces que se revelara la información sobre los beneficiarios de programas de condonación, esto simplemente no sucedía, el SAT incumplía, y al detectar esta situación presentamos un amparo donde básicamente lo que se dijo fue: el hecho de que no cumplas una resolución del INAI viola el derecho de acceso a la información. Y esa, no solo porque lo que dice el INAI según la Constitución debe de acatarse, sino porque también las personas tienen derecho a acceder a la información que tienen los entes obligados, cuando eso pueda dar pie a otro tipo de acciones. Entonces, considerábamos que este caso en particular reflejaba un problema muy serio en términos de el incumplimiento al acceso a la información, porque un órgano como el SAT venía incumpliendo lo que decía el INAI sin ninguna consecuencia, y además lo que pasó en sexenios anteriores es un problema muy serio en términos de
cómo opera el sistema fiscal para los grandes contribuyentes, las personas que tienen mayor capacidad económica, y esa información tiene que hacerse pública para que podamos discutir mejor qué está haciendo nuestro sistema tributario y en qué debería cambiar. Tú, Israel, para ti como fiscalista, ¿te resultaría útil conocer esta información? ¿Hay algún tipo de utilidad? Bueno, tú eres un académico, un investigador, pero académica y, lo más relevante, social, de por qué conocerla, de por qué hacerla. Sí, claro, desde luego que sí, me parece que sería bastante útil, sobre todo si partimos de la base que el deber constitucional de contribuir a los gastos públicos es un deber que se basa en un principio de solidaridad. Entonces, como la provisión de bienes y servicios públicos que nos da el Estado a partir de eso que recauda no se puede lograr sino más que de forma colectiva, desde luego que es un asunto de interés público. Entonces yo creo que el acceso que deberíamos de tener está más que claro. Yo no lo cuestionaría personalmente, aunque entiendo también las razones que tiene la administración tributaria para ver desde el otro punto de vista. Es decir, proteger esos datos personales de los contribuyentes. Pues ahí vamos a hacer la pausa y con eso vamos a regresar. Perfecto. Porque lo que les voy a preguntar es quién y por qué oponen resistencia a la publicidad de esta información, que creo que hay que mirar esos argumentos para entender a cabalidad qué es lo que está en juego en este caso. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Quédese con nosotros, que como ve, el tema no solamente es interesante, sino que nos atañe de alguna manera, como bien dice Israel, solidariamente a todas y a todos en México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de impuestos y sobre todo de condonación de impuestos a grandes contribuyentes, la cantidad que aquí se ha manejado de dinero que no se pagó de impuestos legalmente porque había un acuerdo que lo permitía, pero durante los sexenios anteriores sí es digna de llamar la atención. Y yo les decía al cierre del bloque anterior, retomando lo último que decías tú, Israel, y a ti te lo pregunto, es ¿quiénes se oponen? Tú decías, es normal que la administración tributaria prefiera mantener reservados, dijiste, los datos personales de estos contribuyentes cuyos impuestos fueron condonados. ¿Por qué? Claro, la administración tributaria todo este tiempo ha sostenido la tesis de que nombre, denominación, razón social, tu RFC, los montos que tú pagas por concepto de impuestos o lo que se te haya condonado, forma parte de los datos personales. Datos personales como parte de tu derecho a la privacidad, defendiendo esa parte de esa esfera irreductible de individualidad. Entonces, claro, la administración tributaria dice es que la vida privada es una excepción a ese derecho de acceso a la información pública. Que claro, es una tesis criticable, pero defendible, tiene, digamos, sus argumentos sólidos. A ver, veamos la parte criticable. Nos dice la vida privada, pues es oponible al principio de transparencia y tú estás tocando la puerta con la llave de la transparencia para que esos datos, esa información, por el contrario, se revele y lo has hecho además con éxito en Fundar. A ver, cuéntanos el punto. Sí, sin duda la tesis del SAT relacionada con la protección de datos personales es una tesis que hace 10 años parecía legítima, ¿no? La administración tributaria no es un ente que piense en la transparencia, sino en la recaudación, ¿no? A ella le importa recaudar, no publicar información. Pero el mundo es otro, ¿no? Y el mundo ha publicado más información, ha hecho muchos avances y el SAT tiene que pues, incluirse en esta nueva perspectiva de la transparencia y el acceso a la información. Y cuando hablamos de condonaciones y cuando hablamos de otros beneficios fiscales, lo que está sucediendo es que el Estado está dando algo que tiene derecho a recibir. Es decir, tú me debías impuestos, pero te los perdono, entonces el que salió beneficiado eres tú, contribuyente, y yo, Estado, perdí, ¿no? de mi bolsa o de mis estimaciones. Y eso se parece mucho a lo que sucede cuando el Estado da una beca, es decir, el contribuyente o el beneficiario recibe dinero y de algún modo el Estado pierde, ¿no? Porque esos dineros los pudo haber invertido en algo más. Y esa información sobre los beneficiarios y lo que pasa con todo el gasto público, los contratistas, las licitaciones, en fin, eso ya es público y hay avances. Pero cuando hablamos de condonación de impuestos, no hay los mismos estándares.
De ahí pues viene la importancia de acceder a más información sobre cómo opera el sistema tributario de nuestro país. Y si tomamos en cuenta que lo que está en medio son recursos económicos del Estado, pues tenemos que impulsar más cambios y más explicaciones. O sea, tú dirías que al tratarse de recursos públicos que tienen que ver con bienes públicos, el límite a la privacidad, digamos, se diluye y entonces impera el principio de máxima publicidad. Sí, y de hecho por eso en 2014, con la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto, se modificó el secreto fiscal, que es esta figura que ordena al SAT a no publicar nada de los contribuyentes, porque eso de algún modo es bueno. Yo no quiero que la gente sepa dónde vivo, ¿no? A ver, ahí te quería preguntar, Israel, porque ya hablaste de cuál es la lógica que orientaría la resistencia de parte del sistema de administración tributaria. Ya nos dice, y van los argumentos de por qué esa lógica puede, digamos, superarse o debe remontarse. Pero hay otros actores que son precisamente estos no contribuyentes, digamos, estos contribuyentes que encontraron la manera de, de no pagar impuestos por grandes cantidades. ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál sería? ¿Qué estaría en su interés? Ahí sí desconozco cuál sería su interés. A mí me parece que, bueno, las razones por las que no les gustaría que se revelaran sus datos, pues pueden ser las que ya Fundar ha dicho, ¿no? Que han sido ciertas empresas que parecen que se repiten, que sabemos que son 46, me parece, y que al parecer tienen la capacidad contributiva, ¿no?, suficiente como para pagar impuestos. Es decir, que en principio, ¿no?, es una presunción. ¿No estaría justificada la condonación? No estaría justificada la condonación o la cancelación de algún crédito fiscal. Porque no hay nada de esto que decías de una situación excepcional, de emergencia, claro, que explique que en una coyuntura determinada no paguen impuestos. O que por el otro lado que se demuestre que no tienen solvencia económica, ¿no?, o que el crédito fiscal es tan bajo que sea más lo que le cueste a la administración tributaria todas las diligencias de recaudación que lo que realmente va a recaudar. Es decir, pareciera de forma presuntiva, ¿no?, porque yo también creo en la presunción de inocencia de estas empresas. Sí, no, pero además tú has dicho no es nada ilegal, es un asunto. Claro, ellos se acogen al marco que está establecido legalmente. Eso no quiere legalmente. decir que esté bien y que sea lo mejor para la sociedad, y Así etcétera. Pero en principio aquí no estamos hablando de actos delictivos, ni criminales, ni nada por el estilo. Así es. Y entonces, de ese lado, la administración tributaria lo que dice, además de los argumentos que ya se han dicho aquí, del resguardo al secreto fiscal, esto de la protección de datos personales, también dice, bueno, es que el derecho de acceso a la información también implica el derecho de oponerse a la divulgación de tus datos, ¿no? Entonces, un poco respetando ese derecho de oposición de este grupo de contribuyentes, es que el SAT sale un poco en su defensa. Ahora, si entiendo bien, y lo decías que ya en reiteradas decisiones, el Instituto Nacional de Transparencia ha dicho que esa información debe ser pública. Sí, totalmente. Ya, esa ya es una decisión. Y has dicho, se ha incumplido y no ha pasado nada. ¿Y ahora qué esperarían ustedes que suceda? Bueno, cuando detectamos que esta actitud del SAT, ¿no?, sobre el incumplimiento al INAI, presentamos el amparo, el juez nos dio el amparo, es decir, nos dio la razón y ordenó al SAT a cumplir la resolución del INAI. Que es increíble, ordenar a una autoridad a cumplir la resolución de otra autoridad. Pero bueno. A partir de ese momento y con el cambio de administración, el SAT finalmente ha comenzado a cumplir la sentencia de amparo a favor de Fundar, y lo que esperaríamos es que en los próximos días finalmente el SAT entregue la información de quienes... ¿Al INAI y el INAI a ustedes? Exactamente. El SAT le va a entregar al INAI lo que detectaron de los contribuyentes de exenciones pasados, y el INAI va a decirnos si considera que la sentencia, que su resolución, que fue lo que originó todo este rollo, exactamente, si eso que nos entreguen es acorde a su resolución. Y algo importante destacar es que este juicio, que lleva ya 3 años y medio, en realidad se complicó cuando los grandes contribuyentes beneficiados, que no podemos decir ahora mismo los nombres, comenzaron a acudir al Poder Judicial a defender que sus datos no fueran publicados. Y esto bajo pues el derecho a su garantía de audiencia. Nosotros creemos que en estos casos, como se trata de recursos económicos del Estado y por la información que hay en juego, no podía haber garantía de audiencia porque hay mucho más interés público en conocer esta información que en proteger los datos personales de estos 50 contribuyentes. Y este criterio fue el que finalmente
aceptó un tribunal que rige en toda la Ciudad de México, y este tribunal, el pleno de circuito, lo que señaló es que en los casos de condonación de impuestos, los contribuyentes no tienen derecho a pues ampararse, porque lo que rige, lo que es más importante es el acceso a la información, y eso es un criterio muy importante porque a partir de ahora cualquier persona podrá solicitar información sin tener el temor a que de pronto un banco internacional se ampare contra ti o presente un recurso legal contra ti. Prevalece el interés público sobre el interés privado. Exactamente. Ahora, se habla también, Israel, de que ahora hay una reforma constitucional en camino para prohibir cualquier tipo de condonación fiscal. ¿Qué te parece esa medida? Así es, el presidente acaba de decir que se reforme el artículo, o acaba de proponer que se reforme el texto del artículo 28 constitucional para decir expresamente que quedan prohibidas las condonaciones en los términos que lo fijen las leyes. Entonces, claro, en una interpretación estricta uno pensaría, bueno, es que las condonaciones no están prohibidas por las leyes fiscales, al contrario, las permite no en los ciertos son tan malas, digamos. Claro, cuando se cumplan los supuestos tasados allí en la ley, pues la condonación está permitida. A mí me parece una medida positiva, me parece bueno, me parece que refrenda ese compromiso que ya lo había plasmado el presidente el 20 de mayo en un decreto presidencial, precisamente donde se compromete a no expedir, a no emitir más este tipo de programas de condonación fiscal y a dejar sin efectos los anteriores que ya estaban en vigor. Me parece que es una medida positiva. Lo que me parecería más positivo de ello sería, como dice Iván, pues que la administración tributaria por fin decida acatar las órdenes del Poder Judicial, del propio instituto, y abra la información. Ahí ya no hay debate, la información es pública. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la reciban ustedes en Fundar, ¿qué van a hacer con ella, Iván? O sea, la recibe Fundar, ya es pública a los ojos de Fundar, y Fundar la retiene solamente para consumo propio o la hace pública al resto de nosotros. No, totalmente, la haremos pública. Pensábamos vendérsela a los beneficiarios, pero no. La haremos pública totalmente, y el objetivo, lo que nos gustaría que pasara, por ejemplo, es que se detectaran, bueno, no es que nos guste que suceda esto, pero sería interesante que los periodistas detecten algunas redes de entre patrones, digamos. Exactamente, ¿no? Entre el sector financiero, exfuncionarios, en los bancos mexicanos hay muchos exfuncionarios y hay muchos personajes ligados a la política en sus consejos de administración. En fin, hay muchos patrones que pueden ocurrir, que pueden detectarse. El sector financiero también fue uno de los sectores que más creció durante el sexenio de Peña Nieto y fue de los que más se beneficiaron con la condonación de impuestos. En fin, podrá salir algún funcionario público en sí mismo. No sabemos qué vaya a pasar, no conocemos la información, nosotros también lo analizaremos. Pero sí, pues, es importante mirar qué es lo que hay ahí adentro y totalmente qué es lo que eventualmente uno encuentra, digamos, más allá de esta ventana de legalidad. Sí, también al interior hay otro tipo de relaciones no necesariamente correctas, ¿no? Que yo creo que eso sería importante. Claro. Porque además es así, en materia de fiscalidad internacional, ahora las administraciones tributarias intercambian información incluso de manera automática y no media derecho de audiencia. Es más, yo creo que actualmente podrían estar intercambiando información tributaria tuya, Pedro, o tuya, Iván, y nosotros ni nos damos cuenta. Entonces, esto ya no es un tema de debate. Pues está muy bien, pues muchas gracias a los dos. Me parece muy interesante lo que nos han traído aquí a Observatorio como caso y como tema, y también como momento de inflexión y de cambio en un aspecto que es muy importante, que es el de la contribución que debemos hacer todas y todas a ese bien público de manera solidaria, que son los ingresos del Estado. Porque sin impuestos y sin contribuciones económicas no es posible mantener en funcionamiento lo que es de todas y de todos, lo que es lo común, que además es en donde nos encontramos todos los días, que es ese espacio que llamamos espacio público. Muchas gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Cotidiano, y nos vemos aquí, como todos los martes, la próxima semana en TV UNAM.